El Génesis, perfecto. Y el Salmo, ahí el Salmo hasta... De nada, nada. Hasta eso.
Vamos a cantar en el canto número 2. Ven, hermano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesucristo nos sigue mostrando el camino para que esta Cuaresma nos madure en la fe y nos haga capaces de ser sus testigos. Que su paz esté con ustedes. En la misa vamos a pedir por la salud de Gianni, Valentina, Marta, Sandra, también de las familias Oliva, Gaitán Álvarez, Juana, Luis, Carolina, Moreno, Mía y Beltrán. El camino de la fe se vive entre luces y sombras. Reconociendo nuestras sombras, nuestras oscuridades, pedimos perdón. Jesús, que iluminas nuestro camino con tu palabra, Señor, ten piedad. Jesús, que nos fortaleces con tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Jesús, que nos descubrís el rostro amoroso del Padre, Señor, ten piedad. Dios, Padre de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, concédenos que, purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las próximas fiestas pascuales con el corazón libre de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de su vejez, y le mandó hacer una túnica de mangas largas. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Israel dijo a José: «Tus hermanos están con el rebaño en Siquem, quiero que vayas a verlos». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo divisaron desde lejos y antes que se acercara ya se habían confabulado para darle muerte. «Ahí viene ese soñador», se dijeron unos a otros. «¿Por qué no lo matamos y lo arrojamos en una de esas cisternas? Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños». Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo diciendo: «No atentemos contra su vida», y agregó: «No derramen sangre. Arrójenlo en esa cisterna que está allá afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad,
Su intención era librarlo de sus manos y devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesta. Lo tomaron y lo arrojaron a la cisterna, que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista y divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galad, transportando en sus camellos una carga de goma tramacanto, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos asesinando a nuestro hermano y ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Pero mientras tanto, unos negociantes medianitas pasaron por allí y retiraron a José de la cisterna. Luego lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata y José fue llevado a Egipto. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: recuerden las maravillas que hizo el Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Él provocó una gran sequía en el país y agotó todas las provisiones, pero antes envió a un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le ataron los pies con grillos y el hierro oprimió su garganta, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey ordenó que lo soltaran. El soberano de pueblos lo puso en libertad. Lo nombró señor de su palacio y administrador de todos sus bienes. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero, al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabarán con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos.
El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Sabemos que Mateo presenta un evangelio en donde es muy común encontrar a Jesús discutiendo con los jefes religiosos de aquella época. Así también encontrarse bastante airado con el mundo fariseo, que era uno de los grupos religiosos más importantes. Dentro de ese marco de disputa aparecen muchas expresiones, pero también a veces aparecen parábolas como esta que compartimos ahora. Una parábola que es interesante porque en el fondo yo diría, habría que empezar mostrando que expresa el dolor de Dios. A veces nos quedamos mucho con la confrontación que vive Jesús con ellos, ¿no? Pero en el fondo expresa el dolor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios cuidó mucho su viña. La aparición de la palabra viña tiene que ver con algo muy querido en Israel. Texto bellísimo de Isaías del capítulo 5 muestra la imagen de la viña para poder expresar al pueblo elegido, un pueblo cuidado, amado, sostenido. Que aparezca en esta parábola, esa imagen de la viña tiene que ver con algo fuerte. El pueblo que Dios eligió, que Dios amó, que Dios cuidó, se le revela. Esta expresión de enviar servidores que terminan golpeando, matando, apedreando, imagen fuerte de los profetas, porque Dios jamás abandonó su viña. Es decir, detrás, insisto, del conflicto hay como una especie de expresión del corazón de Dios. Yo fui fiel con ustedes, ustedes fueron infieles conmigo. Y en ese marco claramente deja constancia de que aparece la piedra. Es decir, Dios habla en su máxima expresión con el Hijo, que va a ser al final la piedra de tropiezo. Porque Israel no lo acepta, pero al mismo tiempo va a ser la piedra sobre donde se apoye todo. Pero aún así, el evangelista muestra que sigue habiendo un Dios que ama a su pueblo, va a haber un pueblo nuevo, no rechaza a Israel. De hecho, el pueblo nuevo se va a constituir principalmente con mayoría de judíos, ¿no? Pero que también tiene una responsabilidad. Por eso esta expresión es fuertísima. Por eso les digo a ustedes que el reino de Dios, fíjense si será fuerte, que si no es la única, es una de las dos veces en donde Mateo usa la expresión reino de Dios. Siempre usa reino de los cielos. Porque en la cultura judía nombrarlo a Dios no se podía. Es como que pone un acento fuerte, es como que también pone distancia con ese marco para abrir el horizonte. Por eso les digo que el reino de Dios, que no es Israel, lo agrego yo, les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo, y le agrego, que podrá incluir a todos los judíos que quieran, cierro el paréntesis, que le hará producir sus frutos.
Por eso insistía con el dolor de Dios. No rechaza a Israel. Israel rechaza a Dios. Dios sigue siendo fiel y va a constituir a partir de la entrega del Hijo un pueblo nuevo con quien venga, Pablo dirá, judíos y paganos, no interesa el origen, pero que sí tiene la responsabilidad producir frutos. Y este mensaje es de Mateo a su comunidad. Mateo está como si dijésemos mostrando un Cristo que le habla en perspectiva de futuro. Va a surgir un pueblo nuevo, pero Mateo le habla a su comunidad en clave de presente. Ustedes son parte de ese pueblo nuevo que tienen que producir frutos. Y la palabra queda abierta. ¿Y si no producen frutos? Dios seguirá buscando un pueblo que produzca frutos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya no se detiene. Y esto es sumamente importante porque la Iglesia no tiene sentido en sí misma, sino es en referencia a ese reino de Dios. Usamos mucho a Francisco en textos, homilías, discursos, escritos, y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Él insiste muchísimo en el peligro de la autorreferencialidad de la Iglesia. Un término más rebuscado, pero es esto. La Iglesia no existe para sí misma. Pablo VI dirá, existe para evangelizar. Y en el pensamiento más profundo de la Iglesia, ella se vuelve signo de la presencia del reino. Por eso, si no producimos frutos, y aunque suene espantoso, estamos de más como proyecto de Dios, no como seres humanos. Porque el reino de Dios está llamado a crecer y la Iglesia está puesta como primicia. De hecho, Mateo escribe esto en la última parte de toda su presentación, que quiere mostrar cómo justamente el reino empieza a dilatarse, se tiene que empezar a expandir, se tiene que realizar. Sin una iglesia comprometida con el proyecto, el reino se traba. Y entonces Dios recurre a otros espacios, personas, ámbitos, lugares. Y muchas veces encontramos los valores del reino vividos en personas que no se identifican con Jesucristo ni con la Iglesia. Y son parte del reino, misteriosamente son parte del reino. Por eso, si bien el texto parece ser solamente de conflicto, también se vuelve de anuncio. Dios no rechaza a Israel. Lo que Dios rechaza es no producir frutos. Esta es parte de nuestra identidad y es parte de nuestra responsabilidad. Cantamos en el canto número 6, canción del grano de trigo.
Los invito a todos a rezar juntos y ofrecer nuestra gratitud porque nos llama a ser parte de su pueblo nuevo, porque nos hace responsables de este reino, pero también ofrecer el compromiso de producir los frutos que de él broten y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. Padre, que tu misericordia nos disponga a celebrar dignamente estos misterios y nos conduzca a una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre, por Cristo Señor nuestro, porque concedes generosamente a tus fieles disponerse con alegría a la celebración de la Pascua con un corazón purificado, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, y participando en los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los santos te aclamamos cantando. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando pedimos que el reino de Dios venga a nosotros, también nos estamos comprometiendo a ser constructores del mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Nos compartimos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo enviado por el Padre para crear un pueblo nuevo, para inaugurar el reino, una existencia totalmente nueva. Felices porque lo hemos escuchado, felices porque participamos en su comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Acompañamos cantando en el número 10, Yo soy el camino.
Oremos. Padre, después de recibir el anticipo de la salvación eterna, haz que nos encaminemos a ella de tal manera que un día logremos alcanzarla. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Renovados en esta pertenencia al pueblo de Dios, enviados a construir el reino, nos vamos en paz. En 2 minutos empezamos el Vía Crucis. Cantamos la última estrofa de Virgen de la Esperanza.